Así que los invito que por favor, que si tienen una Biblia en su casa, por favor y tengan un cuaderno y un lápiz, porque esta noche Dios nos va a hablar. Muy buenas noches para cada uno de ustedes que participan de este culto de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Qué precioso, hermanos, comenzar la semana de esta manera. Agradecer a la señorita que entonó esa preciosa alabanza que nos recuerda, hermanos, que no importa lo que pase, nosotros tenemos que confiar siempre en nuestro Dios. Bien, como dijo el hermano Omar, el tema de esta noche lo hemos titulado La cuenta está pagada. Y quiero que revisemos esta noche una carta, una escritura de la Biblia, uno de los libros más pequeños que tiene la Biblia, como lo es la carta de Pablo a Filemón. Es pequeñita, no tiene tantos versos, pero en esa carta, hermanos, se narra una historia poderosísima, una historia maravillosa que nos deja grandes enseñanzas a nosotros, la iglesia, en este tiempo. Así que pueden tomar su Biblia y abrir ahí en Filemón. Así es el nombre, Filemón. Esta en realidad no es una carta, hermanos, que tenga fines doctrinales. En realidad es una carta de un amigo a otro amigo, de un hermano a otro hermano. Es una carta del pastor a un miembro de iglesia. Y la razón por la que se escribió esta carta es porque se dio un problema entre dos hermanos, bueno, entre este hermano y un empleado de él, cuyo nombre se le da como Onésimo. Así que los que escriben sobre esta carta, cuando hacen la introducción, intentan contar una historia de cómo más o menos sucedió el altercado entre Filemón y ese otro personaje llamado Onésimo. Bueno, déjenme introducirme esta noche tratando de contarles la historia. Resulta que Filemón es un hombre de muchos recursos. Filemón es una personalidad, él es muy reconocido en el lugar donde él vive. Y a su cargo él tiene muchos esclavos, muchas personas que están a su servicio, que trabajan para él. Pero ustedes saben que la palabra esclavo pues deja sin posibilidades a cualquiera. Cualquiera, hoy en este tiempo nos cuesta entender esa palabra esclavo porque, entre comillas, ya no tenemos esclavos, pero los esclavos eran muy común en el tiempo bíblico. Y entonces el esclavo, hermanos, estaba sujeto a lo que su señor, a lo que su amo dijera. En realidad, un esclavo no tenía mayores libertades. Estaba a expensa de lo que su amo dijera. Así que debió ser una vida, hermanos, muy triste, muy difícil en realidad. Estar sujeto a alguien, a lo que alguien dice desde siempre y siempre, eso llevó a Onésimo a considerar en su corazón escaparse, huir. Y lo más seguro es que cuando él decidió huir, no solo quiso escaparse de la casa de su
de su señor Filemón, sino que decidió también, lo más seguro, decidió tomar algunas monedas, algunas cositas de valor, para no irse con las manos vacías. Pero, mis hermanos, mis amigos, eso tenía un problema serio. Con el hecho de huir, escaparse, ya estaba condenándose a sí mismo, ya estaba exponiéndose a la muerte. Y ahora a la huida le añadió, pues, que tomó algunas cosas que no le pertenecían. Y bueno, huyó, lo más seguro que llegó a la ciudad de Roma y ahí trató de refugiarse, trató de vivir con lo que se había robado. Pero ustedes saben que las cosas de este mundo son pasajeras y el dinero se acaba, la salud se acaba si no la cuidamos, y hay muchas cosas que se acaban si nosotros no las cuidamos o si no las obtenemos de la manera correcta. Así que lo más seguro que a Onésimo se le acabó la platita que había obtenido y creo yo que comenzó a buscar un lugar donde auxiliarse. Y lo más seguro que en esa búsqueda encontró un lugar donde habían cristianos. Y aquella mañana o aquella tarde, no sé si era la mañana o la tarde, pero Onésimo entró angustiado a aquel templo y quizá con hambre, quizá preocupado porque no sabía cómo iba a resolver su problema de mañana, y además había algo que lo perseguía su pasado. Él estaba huyendo y era un ladrón. Pero ahí en ese templo, mis hermanos, había un predicador que estaba predicando el evangelio, estaba hablándole a la gente que estaba ahí, que el cielo ama a los pecadores, a los ladrones, a los que huyen, a los que se portan mal. Y Onésimo, hermanos, su corazón estaba sensible y lo más seguro dijo, ese mensaje es para mí. Y cuando aquel predicador terminó su prédica, Onésimo fue a un lugar, le dijo, mire, yo quiero hablar con usted. Y lo más seguro que ese predicador, cuyo nombre es Pablo, escuchó la historia de Onésimo. Y Onésimo le contó, le dice, mira, yo era un esclavo, estaba cansado de ser esclavo, no quería estar más como esclavo, y la única solución que tuve fue huir, pero el problema es que no solo huí y además tomé algo que no era mío, era de mi Señor, y bueno, aquí estoy, no sé qué hacer. El mensaje que has predicado esta ocasión ha llenado mi corazón, y quiero que me digas qué debo hacer. Y yo creo que Pablo lo primero que le dijo fue, tienes que entregar tu vida al Señor Jesús. Y aquel hombre entregó su vida a Jesús. Pero Pablo le dice, mira, no puedes quedarte así, hay algo que tú tienes que arreglar. Así que voy a escribir una carta, ese Filemón es amigo mío. Ese yo lo he evangelizado, hemos trabajado juntos, me apoya mucho en la misión. Voy a escribir una carta y se la vas a llevar, y no te preocupes. Ten por cierto que ese Filemón te va a perdonar. Y así es como se escribió la carta a Filemón. Quiero compartir con ustedes 5 aspectos. Pueden haber más cosas, pero yo quiero compartir 5 aspectos respecto a esa carta de Filemón. En el verso 5 de Filemón solo tiene un capítulo, así que es el capítulo 1, en el verso número 5. Ahí hay un aspecto que Pablo resalta en aquella carta que le envía a Filemón. Voy a leerlo, verso 5. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos. Voy a detenerme ahí. En la carta, Pablo, después de decirle que él ora por él,
le habla de un elemento, hermanos, que creo yo que es el elemento más poderoso del cristianismo: el amor y la fe. Son dos conceptos, hermanos, que en la Biblia, si se quita uno de ellos, el cristianismo ya no es cristianismo. El cristianismo pierde su sentido. Y así que aquí, en este verso 5, en la carta que Pablo escribe a Filemón, le dice: mire, Filemón, por aquí donde yo estoy, escucho dos cosas muy importantes acerca de usted como cristiano. Número uno, le dice el amor, y número dos, la fe que hay en usted. Y luego quiero que vean la estructura que tiene. Dice Pablo, el amor y la fe de Filemón, hermanos, se manifestaba en dos direcciones. En dos direcciones: vertical y horizontal. Vertical dice tu amor y tu fe que tú ejerces hacia Dios. Y luego dice, y ese amor y esa fe que también tú ejerces con los hermanos. Esa es la primera parte, el primer aspecto que vamos a estudiar esta noche. El amor, hermano, el amor y la fe se viven, se comparten y tienen dos direcciones: hacia Dios y hacia las personas. Alguien puede decir que yo amo a Dios, pero las personas no me caen tan bien. Y ya veremos los versículos. O alguien puede decir, no, lo de Dios no me interesa tanto, lo que a mí me interesa es ser buena gente. Pues tiene un problema el cristianismo. Bien, acompáñenme a San Juan, póngale algo ahí a Filemón, vamos a estar yendo y viniendo. San Juan capítulo 13, versículo 35. Estas son palabras de Jesús, porque cuando nosotros somos llamados por nuestro Dios para ser constituidos hijos de Él, entonces hay un elemento que Dios espera que fluya en nosotros. Miren lo que dice el versículo 35. Dice, y en esto, voy a leer desde el 34. Un mandamiento nuevo os doy. Miren lo que dice ahí, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora dice el 35, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué cosa? Dice, si tenéis amor los unos por los otros. Así que, hermanos, el amor no es un concepto, el amor es un principio. Y ese principio, hermanos, se manifiesta en el cristiano, en la vida cristiana, en una relación saludable hacia Dios y hacia las personas. Veamos este primer detalle, veamos la parte horizontal. ¿Cómo es que se muestra ese amor hacia Dios? ¿Cómo es que una persona cristiana dice, bueno, yo es que amo a Dios? Veamos dos pensamientos de la Biblia para contestar la pregunta, ¿cómo demuestro mi amor hacia Dios como cristiano? San Juan capítulo 14 ahora y el versículo número 15. Recuerden que en el primer aspecto que estamos viendo, que el amor se comparte en dos direcciones, vertical y horizontal. Y ahorita estamos viendo cómo yo muestro mi amor hacia arriba, hacia Dios. Miren lo que dice el pensamiento, versículo 15. Si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardaréis mis mandamientos. Así que cuando una persona dice que ama a Dios, ¿cómo lo demuestra? Andando en obediencia. Veamos el siguiente pensamiento. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y allí vamos a leer los versículos del 3 al 5. Miren, esto mismo lo escribió el apóstol Juan en esta primera carta. Recuerden que hay tres cartas, primera, segunda y tercera. Dice el versículo 3, en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. ¿En qué? Dice, si guardamos sus
mandamientos. Verso 4. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice ahí la palabra, y la verdad no está en él. Verso 5. Pero el que guarda su palabra, ojo con lo que viene ahí, dice, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Qué les parece? Así que, ¿cómo es que un cristiano, cómo es que una persona ama a Dios? A través de la obediencia a sus mandamientos, a su palabra. Al escrito está. No puede ser, dice aquí Juan, que una persona diga que ama a Dios y no le obedece. Es más, dice el apóstol Juan, tal persona es mentirosa. Está mintiendo. Bueno, a Dios no, se está mintiendo a sí mismo. Así que, hermanos, el apóstol Pablo está hablando de esos dos elementos que dice que se dan en la vida de Filemón. Así que ya vimos el vertical, veamos el horizontal, porque Pablo dice ese amor que se manifiesta a los santos. Por favor, en esa misma carta de Juan, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 14 al versículo 18. ¿Ok? Capítulo 3, los versículos del 14 al 18. Leo la palabra del Señor. Dice el verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Dice, porque amamos a los hermanos. ¿Cómo sabemos que tenemos un cristianismo vivo? Que somos verdaderamente cristianos. Dice, porque amamos a los hermanos. Terminemos de leer. El que no ama a su hermano permanece, ¿cómo dice? Permanece muerto. Espiritualmente está muerto. Verso 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, tiene vida eterna permanente en él. Verso 16. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. Ahora dice, también nosotros, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17, este es clave. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y cierra el versículo 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos. Pues de eso está hablando el apóstol Pablo. Pablo dice, mire, Filemón, dice, su amor, el amor que él comparte tiene dos direcciones. Número uno, vertical, hacia Dios. Anda en mandamiento del Señor, obedece los mandamientos del Señor. Número dos, dice, ama horizontalmente a los hermanos. Y acabamos de ver cómo es que nosotros demostramos a nuestros hermanos. ¿Cómo? Manteniéndonos unidos, apoyándonos. Pues si podemos apoyar al que no está muy bien, pues dice, así es. Pero si puedes apoyar y no lo haces, dice, entonces estás amando de labios, del diente al labio, como dice el dicho. Así que, hermanos, este es el primer aspecto. La pregunta que surge ahora es, ¿se acuerdan que Filemón tiene un problema con Onésimo? Pregunto, ¿podrá amar Filemón también a Onésimo? Porque el concepto que ahora vamos a ver, hermanos, nos desenmascara, nos pone en una perspectiva diferente. Mateo capítulo 5. Estas son palabras de Jesús. Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 44 al 47. Miren qué interesante estas palabras de Jesús. Versículo 44. Desde el 43 vamos a leer. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo, estas son palabras de Jesús,
amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos y llover sobre los justos e injustos. Y ahora miren esta regla: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal, de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y ahora dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que la pregunta era: ¿podrá Filemón amar a Onésimo que le ha hecho mal? ¿Que le ha hecho agravio? Hermanos, esta pregunta nosotros podemos aplicarla a nuestro tiempo también. ¿Podemos nosotros amar a aquella persona que nos ha hecho mal? El que habló mal de ti, el que hizo un comentario que no estaba bien, el que hizo algo, ya sea queriendo o sin querer. Así que la pregunta ahí es, la prueba de fuego para Filemón es, allá Pablo dice: mira, tú amas a Dios y amas a aquellos que están ahí. Pero el problema es que ahora dice: yo te voy a mandar a Onésimo, el que te hizo mal, el que te hizo agravio. Y dice Pablo: te ruego, le dice, cuando uno lee esa carta, le dice, que por favor también lo ames a él, que tu amor no sea falso, que tu amor sea verdadero. Y la única manera de que se pruebe de que tu amor es verdadero es que tú aceptes al que te hizo agravio, porque así lo enseñó Jesús. Hermanos, ahí hay una lección maravillosa para nosotros. El verdadero amor no solo se manifiesta con los que nos caen bien, también con los que no nos caen tan bien. Dijo alguien por ahí: ay, me dijo, pastor, es que me cae gordo. Bueno, también amamos a los que nos caen gordos. Sí, hermanos, a los que no se portan tan bien como nosotros quisiéramos. Así que, qué bonito, ese es el primer aspecto. Vamos al segundo aspecto. El segundo aspecto, hermanos, está en el verso 7 de la carta de Filemón. Volvamos para allá. Miren lo que dice. Después de elogiar el amor de Filemón hacia Dios y hacia los hermanos, le dice en el verso 7: pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor. Mire usted qué elemento más importante mencionó. Dice: el gran gozo y la consolación como productos del amor de Filemón. Dice: porque por ti, hermano, han sido, miren lo que dice ahí, confortados los corazones de los santos. Hermano, es que el amor es una cuestión maravillosa. El amor sana, el amor restaura, el amor le vuelve la dignidad a las personas. El amor, hermanos, cambia. Yo no sé si los que estamos casados se acuerdan cuando nos enamoramos. Hermanos, uno puede ser la persona quizás más tímida, pero cuando se enamora, hasta en eso cambia uno. Porque uno siente que puede conquistar el mundo. El amor, hermanos, es un poder maravilloso. Así que aquí Pablo le dice estos elementos, y este es el segundo aspecto. El amor, hermanos, debe tener frutos de gozo. El amor tiene que tener frutos que tengan que ver con consolación también. Porque cuando comenzamos yo dije, el amor no es un sentimiento, el amor es un principio. El amor tiene que dar resultados. Quiero que veamos algunas cosas. Lo primero es el fruto, el gozo que causa el amor. Miren lo que dice Hechos, capítulo 2. Cuando los conversos, cuando Pedro predicó y la iglesia predicó, y los nuevos conversos llegaron a la iglesia, aquella iglesia naciente,
una de las características, una de las cosas que sobresalió en aquella iglesia es este aspecto, el gozo producto de aquel amor que había producido el Espíritu Santo. Versículo 41 del capítulo 2. Dice, así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Verso 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Y miren lo que dice ahí, comían juntos, ¿cómo dice? Con alegría de corazón y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Les pregunto, mis hermanos, ¿tenían ellos el fruto del amor? ¿Había gozo en sus corazones? Hermanos, ese poder del amor los había contagiado y eso los hacía vivir su cristianismo, un cristianismo vivo, hermanos. Una cuestión que no les importaba, iban al templo, en las casas, estaban reuniéndose, orando, estudiando la Biblia, alabando a Dios, porque el amor de Dios habitando en su corazón producía gozo. ¿Saben ustedes que estudiando este tema yo digo, mira, muchos de nosotros no sentimos gozo porque el amor de Dios como que ha menguado, como que se ha apagado en nuestros corazones? Ya no hay amor, ya no hay fuego, ya no hay pasión por las cosas de Dios. Y entre las cosas que Pablo le escribe a Filemón, le dice, mira, tu amor produce gran gozo. Hermanos, el amor produce gozo, fuego, fe, poder al evangelio. Revise en su corazón cómo está su vida, si está llena del amor de Dios. ¿Cómo está ese tanque? ¿Está vacío? ¿Está bien lleno? Porque depende cómo está nuestra vida, así va a ser la alegría, el gozo con el que nosotros vivimos nuestra fe. Lo siguiente que Pablo le dice a Filemón, hermanos, es que el amor de él ha traído consolación. Ha traído consolación. Hay un canto de una persona que se llama Luis Abarca, y en su canto él dice, el amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica. Entonces, hermanos, el verdadero amor trae consolación, y eso nos lleva al tercer aspecto que estudiamos esta noche. El amor, hermanos, restaura al ofensor y también al ofendido. Vean lo que dice el versículo número 11 y 12 de la carta a Filemón. 11 y 12. Desde el 10 voy a leer. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora dice, a ti y a mí nos es útil. 12. Te lo envío de nuevo. Miren ustedes, aquí está el negocio. Tú pues, miren lo que dice, recíbelo como a mí mismo. Y voy a leer hasta el 13. Dice, yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviera en mis prisiones por causa del evangelio. Así que, hermanos, a partir de aquí se va a probar si el amor de Filemón es verdadero amor. Dice ahora Pablo, mira Filemón. Dice, te estoy enviando a Onésimo, el que se huyó, el que te robó. En realidad le dice, no merece, no debería mandártelo, porque es un peligro, porque enviarlo es dictar su sentencia sobre él. Pero le dice Pablo, pero yo sé que ese amor que tú tienes, que muestras hacia Dios y hacia el prójimo, ese amor también puede alcanzar a Onésimo el ofensor. Porque, hermanos,
Ese es el verdadero evangelio. Si usted no puede amar a sus enemigos, entonces el evangelio está cojo. Porque lo acabamos de leer en San Mateo 5. Jesús dice, mire, no puede ser que usted solo ame a los que le aman, usted también está llamado a amar a los que no le aman. Así que, hermanos, aquí se va a probar el amor de Filemón, el cristianismo. Miren lo que dice San Mateo capítulo 6. Estas son palabras de Jesús. San Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, dice el Señor Jesús, si perdonáis a los hombres sus ofensas, miren qué tremendo esto, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Les pregunto, hermano, ¿nos conviene perdonar? ¿Sí o sí? Sí o sí, dice el versículo 15, pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Hermanos, esto es serio, esto no es jugando, esta es palabra de Dios. Yo he escuchado muchas veces que me dicen, ay pastor, pero es que yo no puedo perdonar. Pues pídale a Dios que le dé el don del perdón. Porque si no perdonamos, dice, pues lastimosamente Dios no nos puede perdonar. Mateo capítulo 18. Ustedes saben que una vez Pedro le hizo una pregunta a Jesús. Jesús le dice, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano? Miren la respuesta de Jesús. Capítulo 18, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Desde el versículo 15 Jesús está hablando acerca de cómo resolver los problemas que se dan muchas veces entre nosotros. Pero entonces, en el caso de Pedro dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y de una sola vez le dio la propuesta, la sugerencia, le dijo, 7 veces. Hermanos, tengo que decirles que esa propuesta de Pedro era generosa. Dios guarde para un judío poner la mejilla. Hermanos, alguien se portaba mal y le hacían la cruz de una sola vez. Y ahora miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué les parece, mis hermanos? No, mis hermanos, si usted es un hijo de Dios y tiene algo que no está bien o hay algo que le está lastimando en su corazón, es llamado a recibir al onésimo o a la onésima. A veces puede ser el esposo o la esposa, a veces puede ser un hijo, un familiar, un hermano en la iglesia, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, que por alguna razón a veces se dan situaciones que nos ponen en diferencia, y a veces es más fácil decir, mejor ya ni le hablo, mejor lo bloqueo, mejor ya no es mi amigo, porque lo más difícil, hermanos, es ponernos de frente con esa persona y arreglar las cosas. Algunos prefieren huir. Pero aquí Jesús dice, no, espérate un ratito. La vida del cristiano, hermanos, puede ser una constancia de perdón. Porque alguien puede decir, ay pastor, pero ya la perdió uno una vez, una vez, 2 veces. Y alguien me dijo, yo perdono, pero no olvido. Pues yo le tengo que decir que el cielo olvida. ¿O no? El cielo olvida. Él dice, el cielo ya nunca me acordaré. Y nosotros, hermanos, tenemos que poner en práctica. Así que, en este tercer punto, hermanos, la primera cosa que estamos viendo es que el perdón restaura entonces al ofensor, pero también al ofendido. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Vamos al cuarto punto y al último. El amor, hermanos, no tiene límites. Miren lo que Pablo escribió en esa carta que le escribió a Filemón.
versículo 21 de esa carta que le escribió a Filemón. Dice el 21, te he escrito, miren lo que dice ahí, confiando en tu obediencia, y miren esa frase que viene ahí, dice, sabiendo que harás aún más de lo que te pido. ¿A qué estaba evocando aquí el apóstol Pablo? Pablo le está diciendo a Filemón, mira, Filemón, yo sé que hay amor verdadero en ti, porque tú eres un cristiano, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces le dice, no vas a hacer solo lo que te estoy pidiendo, vas a hacer más de lo que yo te estoy pidiendo. Porque, hermanos, el amor no solo perdona, no solo restaura, no solo olvida. El amor, hermanos, también da nuevas oportunidades. Sí, te perdono, pero ya no quiero que me hables, ya no somos amigos. No, no es así, hermanos. Es más, el amor no solo te lleva a perdonar, te lleva a superar esas cosas y a subir a un nivel más sublime. Quiero que leamos un verso que yo sé que ustedes lo conocen de memoria. San Juan capítulo 3, versículo 16. Ustedes se lo saben de memoria. Casi todo el mundo se lo sabe de memoria. Lo interesante es que ese versículo lo que nos muestra es la fuente del verdadero amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga, ¿qué dice ahí la Biblia? Vida eterna. Les pregunto, ¿el amor de Dios tiene límites para con nosotros? Por eso que Pablo le dice a Filemón, dice, yo espero más de ti. No te limites. Bien, apreciados. Lo que hemos visto esta noche es cómo el amor de Dios actúa en los cristianos. 4 aspectos en cómo el amor actúa. Esta noche o en esta ocasión, usted, amigo, hermano o hermana, usted puede permitir que el amor de Dios actúe en su vida, para que su relación con Dios, la vertical, sea sana. Usted puede permitir que el amor de Dios actúe en su vida para que la relación con los hermanos sea sana. Encontré una cita de Hechos de los Apóstoles y con esto voy a cerrar. Página 367 que dice, el cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, entre el rey y el súbdito, entre el ministro del evangelio y el pecador caído que ha hallado en Cristo la purificación de sus pecados. Ambos han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo Espíritu y hechos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no hay diferencia. El que falla como el que le fallaron están en la misma condición delante de Dios. ¿Te gustaría esta noche agradecer a Dios por haber puesto de su amor en tu corazón? ¿Te gustaría vivir la experiencia del verdadero amor en tu corazón? Recuerda, el amor verdadero tiene 2 direcciones. ¿Cuáles son? Hacia Dios y hacia el prójimo. Antes de orar, vamos a escuchar un himno esta noche. Y después de ese canto, a mí me gustaría orar. Porque si usted siente que hay algo en su corazón donde el amor de Dios ha sido quebrantado o no está funcionando o no está dando los frutos, esta noche podemos pedirle a Dios que le dé ese don maravilloso. Escuchamos nuestro canto.
Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. ¿Se acuerdan lo que decía la lectura bíblica? Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Si alguien te dañó o te debe, ponlo a la cuenta del Señor Jesús, el que te ama, el que te ha perdonado. Eso es lo que el cielo ha hecho con nosotros. Todo lo que nosotros debíamos se cargó a la cuenta de Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra, porque en tu palabra se nos anima a poner en práctica el Evangelio, el carácter de Dios, a través de un principio que es del cielo, el amor. Porque el amor, Señor, es tan poderoso que puede hacer cosas maravillosas en la vida de aquel que lo recibe y del que lo da. A veces, Señor, solo el amor, no a veces, siempre, solo el amor puede restaurar nuestros corazones. Solo el amor puede ayudarnos a estar en paz con otros. Solo el amor de Dios puede tenernos en conexión con el cielo y con las personas que nos rodean. Señor, gracias por poner nuestras culpabilidades a la cuenta de tu amado Hijo. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros a hacer lo mismo. Si alguien nos ha ofendido, permítenos, Señor, ofrecerle un perdón, nuestro amor genuino. Bendiga la iglesia, bendiga nuestros hogares, nuestros amigos, cada persona, aún aquellos que han de escuchar esta prédica después de este momento.